Padre, gracias en esta tarde por tu misericordia en Cristo Jesús. Gracias porque nos has llamado a través de tu palabra, de tu Espíritu Santo, para seguirte. Gracias porque hemos reconocido nuestra situación de pecado y ya no queremos vivir en él, y por eso aceptamos el perdón de Jesús y estamos ahora para hacer tu voluntad, como hemos nacido de nuevo por la obra de tu Espíritu Santo y queremos vivir agradándote en todo. Te suplicamos que abran su corazón al mensaje de tu palabra y que podamos seguir obrando como tú quieres. Ayúdanos y guíanos a través de tu Espíritu Santo. Te lo suplicamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, hemos estado leyendo Romanos y no estamos tocando otro tema, sino la carta de Romanos. Como hemos dicho, es una de las cartas, o la carta que consideran la más importante por su mensaje. No es la primera que se escribió. Y voy a hacer un resumen así muy rápido. Primero, Pablo se considera ser siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Pablo no es uno de los 12 que está con Jesús, sino que Jesús lo llama después en su vida, que él creía que estaba bien y estaba mal. Luego vemos que el Evangelio tiene poder, y en realidad cuando alguien dice que conoce el poder del Evangelio, lo tiene que reflejar con su vida. Si una persona dice que conoce el Evangelio, pero su vida no está transformándose, no hay efecto, no está siendo obediente. Luego vemos que el hombre es culpable, el hombre totalmente es culpable, y cuando dice que es culpable, no hay ninguno en la tierra que no sea culpable. Y bueno, Dios hace un justo juicio, y en ese justo juicio de Dios, no va a haber chiqueados ni a quien le tolere el pecado. Todos vamos a ser revisados conforme nuestra fe y los resultados de nuestra fe, porque Dios no hace acepción de personas. Y los judíos, que se consideraban los poseedores de la ley, porque les había entregado a ellos Dios el decálogo de Moisés, y también tenían la señal del pacto, que era la circuncisión, se habían vuelto orgullosos, fíjense bien, porque tenían el nombre de judíos, un pueblo escogido y llamado, pero sin embargo no están obedeciendo, y la demostración de que no obedecieron es que dieron la palabra para que crucificaran a Jesús, el Mesías. Entonces los judíos y la ley, aunque tienen sus ideas muy espirituales, y entre ellos está Pablo, que considera que es, como dice, de la tribu de Benjamín, fariseo de fariseos, circuncidado al 8º día, él lo que está diciendo es que se convierte a Cristo. Y bueno, estamos ahora viendo que los impíos, los gentiles, los que no somos judíos, los que no traemos ese linaje, también al igual que los judíos necesitamos la salvación, y aprendemos que la salvación es para todos, no es para unos cuantos, no, es para el que es judío y para el que no es judío. Y bueno, el capítulo 3 habla de qué ventaja tiene pues ser judío, y ahí lo explica. Ahora vamos a ver el pasaje que nos quedamos la vez pasada en Romanos capítulo 3, versos 27. Y hay un punto aquí que tratar. El título del apunte es: toda mi confianza está en el Señor Jesús. Ahí está, toda mi confianza está en el Señor Jesús. Cuando una persona tiene confianza en su conocimiento de la palabra, en que Él no es adúltero como otros, en que Él no peca como otros, Él realmente está confiando en sí mismo. Y cuando está confiando en sí mismo, está en un error, porque a eso se le llama tener orgullo en lo que hace. Y en otras palabras significa, se está jactando de ser una persona mejor que los otros. Eso ofende a Dios.
Porque Dios ama a todos para salvación. Dios, a través de Jesús, no quiere que sigamos pecando. Él quiere que nos salvemos, creamos, pero que seamos transformados. Pero la manera de ser transformados es que podamos decir, yo voy a poner toda mi confianza en el Señor Jesús. ¿Por qué? Porque Él cumplió todo lo que dijo. Entonces hubo personas como Mateo, cobrador de impuestos, que sí fue transformado, dejó de ser cobrador de impuestos. Como la mujer samaritana, que era una mujer que había tenido 5 maridos, el que tenía aún no era su marido, también fue transformada. Entonces, ¿qué pasa? Que Jesús no viene a discriminar personas, sino viene a salvar y a transformar la vida de todos nosotros. Si nosotros creemos que con ir al templo nos vamos a crecer, pues estamos bien equivocados. Era como los judíos. Por tener la circuncisión y conocer la ley, creía que se iban a salvar, pero no obedecían. O también los gentiles que tenían sus dioses paganos y sus tradiciones. Entonces, toda mi confianza debe estar solamente en Jesús, no en mí. Y no asombrarnos de la gente que está cometiendo pecado, porque ellos también fueron hechos a la imagen y semejanza de Dios, y hay que orar por ellos. Si la misión de Jesús fue venir a buscar y a salvar lo que se había perdido, y también Él dice que como el Padre envió a Jesús, así Jesús nos envía al mundo, quiere decir que tenemos que tener la misma actitud. No juzgar, sino sembrar la palabra de Dios, que es la única que puede cambiar a las personas por el Espíritu Santo. Si tú te asombras del pecado de otros y los andas murmurando, pero no haces nada, estás como los judíos. No hacen nada, más que murmurar. Lo que necesitamos es acercarnos a esa persona y decirle, pues mira, Cristo te busca. ¿Te quieres levantar a estudiar la Biblia? No tengo tiempo. Dios no acepta, ni es el que anda arreempujando a la gente, ni rogándole. Dice Jesús, si alguno viene en pos de mí, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiero decirles? Que la salvación está en Cristo. Y es Dios quien nos da el nuevo nacimiento al reconocer que somos pecadores y al creer en Jesús. Uno de los problemas que tenemos los seres humanos es no saber decir, me equivoqué y pedir perdón. Es bien difícil. Somos buenos para ver los defectos de todos y juzgamos y hablamos, pero ve tu corazón. Y tu corazón también está deteriorado. Aunque tengamos a Cristo, cada día es un día de lucha espiritual para obedecer a Cristo. Entonces, vamos a ver 1 Corintios 1, 30 y 31 para que vean que dice 1 Corintios 1, 30 y 31, capítulo 1, ahí estás. Dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Cuando dice Él, dice, por Dios están ustedes en Cristo Jesús. Y luego dice, el cual nos ha sido hecho por Dios, Jesús ha sido hecho por Dios, sabiduría, justificación, santificación, redención, para que como está escrito, el que se gloríe en el Señor. No hay ningún lugar para el orgullo humano, ningún lugar. No hay nada que nosotros le podamos presentar a Dios como algo que nos justifique para la salvación o que nos haga decir, pues denme la gloria, ¿no? O sea, pues yo no, yo lo hice. Yo lo hice. Cuando alguien busca eso, que le reconozcan lo que hizo, sea lo que sea para Dios, está buscando su gloria. Y no debemos buscar nuestra gloria, sino la gloria de aquel que nos llamó
y en Cristo Jesús nos hizo nacer de nuevo, nos justificó. El que se gloría, dice, gloríese en el Señor. Entonces, por eso yo vivo en Cristo, dándole toda la gloria o poniendo toda mi confianza en el Señor Jesús. No es lo que yo hago. Es más, ni me comparo con nadie. Reconozco que hay personas que saben más, pero no me siento menos que ellos, porque ante Dios, Él y yo valemos igual. Y eso es importante, hermanos, que no tengamos confianza en las cosas que hacemos y que no seamos como aquellos que dicen, no, desde que hago las cosas yo, las cosas están mejor. Hermanos, eso es pecado. Porque lo que Dios ve no es lo exterior, ve el corazón de las personas. Entonces quiero decirles aquí, la salvación no podemos obtenerla por nosotros mismos de alguna manera. No hay manera de nosotros conseguir la salvación. Entonces vamos a la disertación que Pablo hace en Romanos 3 y empezamos en el 27. Dice así la palabra: ¿dónde pues está la jactancia? ¿Dónde pues está el orgullo? Dice, queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Cuando hablamos la ley de las obras, nos estamos refiriendo a cumplir lo que dice la Torá en los primeros 5 libros de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Bueno, si alguien ha cumplido todo eso, pudiera gloriarse. Pero dice aquí, ¿dónde está pues la jactancia? Y dice al inicio, queda excluida. No hay jactancia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Todos nosotros, en Cristo, tratarnos con amor y respeto. Y tratar de vernos cómo ayudar a aquel que está caído, a aquel que está batallando. Y cómo aprender de aquel que ha crecido. Bueno, podemos ver eso. Entonces, el ser humano no puede jactarse, adjudicarse, enorgullecerse de haber hecho algo para ser aceptado, perdonado o justificado por Dios. Nadie ha podido obedecer perfectamente la ley de Dios. Subrayado, es Dios el que justifica al que es de la fe de Jesús. Vamos a ver Romanos 3:26. Y eso es lo que dice. ¿Quién puede justificarse a sí mismo? Hermano, nadie. El grande es Jesús. Él es nuestra justicia. Dice aquí, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces, ¿qué es lo que nos justifica? La fe. Y la fe es algo que no se puede medir. Se ven los efectos de la fe, pero la fe no se puede medir. Como pudiéramos medir la predicación. Y decimos, estuvo muy buena, estuvo corta, estuvo específica. Pero no se puede medir la fe. La fe es la que transforma la vida de las personas que están atadas al pecado. Bueno, entonces no hay nada para enorgullecernos, absolutamente nadie. 28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Lo que Dios quiere decir aquí en su palabra es que no vamos a ser justificados por hacer cosas de la ley. Y para hacer cosas de la ley tenemos las obras de la ley ceremonial, como la observación
de reglas alimentarias. Por ejemplo, no comen carne de puerco, no comen mariscos, pues tienen varias reglas alimentarias. Y también dicen el sábado, que para ellos empieza viernes a las 6 de la tarde y termina hasta el sábado a las 5:59, lo guardan, no trabajan, no hacen nada. Cuando tienen confianza en que guardar la ley el sábado y están bien aferrados a eso, si es un médico, pide permiso a no trabajar y no va a trabajar o le cambia a su compañero, porque no quiere ofender a Dios y quiere ganarse el favor de Dios. Y es como decir, Cristo, lo que hiciste en la cruz, no lo terminaste. Yo voy a cumplir la ley el sábado, pues para mostrar que soy alguien que coopera en el reino. Bueno, ahí dice la palabra que concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Son dos sistemas y vamos a ver para qué sirvió la ley. La ley sirvió para demostrar lo culpable que somos. Uno de los mandamientos es no mentirás. A ver, ¿quién no ha mentido? Y todos hemos mentido. Cuando tenías 10 años mentiste, 11, 12, tal vez recientemente. Y hay muchos otros mandamientos que vamos a ver más al ratito, otro que no se obedece. Y se justifica diciendo, es que así es la vida. No, Señor. La ley ceremonial entonces es observar reglas alimentarias, descansar el sábado. Pero hay otra obras de la ley, obedecer sin fallar los 10 mandamientos, que es lo que mencionamos, los 10 mandamientos donde está no mentirás. Y la alabanza, no la jactancia, caracteriza a un cristiano ahora y eternamente. ¿Qué quiere decir? Que el cristiano, en vez de estarse jactando, a ver, hermanos, así no se hace así, háganlo como yo. Momento, está bien, enséñanos, pero no te pongas muy elevado, como si tú fueras el mero mero. El mero mero es Dios, a través de Jesucristo. Mantente bajito. Ahora dicen las personas, mantén un perfil bajo, que quiere decir, no te muestres muy orgulloso, no te jactes de lo que sabes hacer. Al contrario, alaba a Dios, porque lo puedes hacer. Pero que Dios sea engrandecido cuando tú hagas algo bien. Entonces es Romanos 3:28 es lo que quiere decir. No somos justificados por las obras de la ley. Verso 29 y 30. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Porque Dios es uno. Y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Dios es el que justifica a unos y a otros por medio de la fe. No porque traes en la sangre que eres judío. No porque tu papá es cristiano. No. Tú tienes que dar cuentas de tu vida a Dios de acuerdo a tu fe. Toda tu confianza tiene que estar puesta en el Señor Jesús. Bueno, los judíos olvidaron lo que dice Génesis capítulo 12, versos 2 y 3. ¿Qué olvidaron? Que la promesa de salvación no era solamente para ellos, era para que Abraham formara la nación inicial elegida de Dios, para que a través de ellos todos los gentiles conocieran la salvación y recibieran la bendición. Bueno, dice Dios a Abraham, y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre y serás bendición.
te voy a cuidar, te voy a prosperar. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y fíjense lo que dice. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. El mensaje para el pueblo escogido de Dios es que no se quede con la bendición, sino que Él la transporte, la reparta, la publique, la haga accesible a todas las familias de la tierra. Y esto debe ser algo que los judíos debieron haber hecho, pero no lo hicieron. Alguna vez les dije que los judíos a los gentiles los decían así como perros, detestables. Cuando hacían sus reuniones en la sinagoga, al centro estaban solamente los judíos de pura cepa, herederos en sangre. Y luego había un muro alrededor, como de 1 metro y pedazo, ancho, donde atrás de ese muro estaban todos los gentiles que querían conocer al Dios verdadero. Cuando Cristo viene, si ustedes leen en Efesios, dice que Dios a través de Jesús derribó ese muro de separación. En Cristo ya no hay separación. ¿Y qué puede pasar con nosotros los que nos decimos cristianos? Contaminarnos de esa actitud de los judíos. Y por ejemplo, yo soy cristiano. Y los que se conviertan, pues qué bueno, pero yo soy mejor que ellos. Hay personas que tienen mucho conocimiento de Dios, pero tienen para ellos y no tienen conocimiento de Dios para dar la oportunidad para que otros se salven. Son excelentes cristianos en su casa, excelentes cristianos en el templo, pero no abren su boca para que otros se salven. Porque dicen, pues es drogadicto, es borracho, es adúltero, es mentiroso. No, hermanos, Cristo no hizo eso. Yo puedo ver aquí como que hay un solo Dios que quiere salvar a judíos y a gentiles, pero los judíos se olvidaron de eso. Entonces, el que justifica es Dios y lo hace por medio de la fe. Dios quiere que la persona más pecadora que exista se arrepienta. Ahora imagínense si hay cristianas que no perdonan y no se juntan y no son amables, pues parecen judíos sin convertirse, porque el coraje de los judíos era tal que Pablo, fariseo de fariseos, de la tribu de Benjamín, circuncidado al 8º día, enseñando los pies de Gamaliel, era tanto su coraje que perseguía a la iglesia y los entregaba a la cárcel para que, si había que matarlos, él diera su voto, mátenlos. Hay personas así. No, Cristo no fue así. Cristo fue muerto por el coraje de los más cercanos a Dios. No hagamos eso. Y cuando dice el verso 31, luego, por la fe invalidamos la ley, esa es una pregunta así como, ¿entonces quiere decir que no se debe guardar la ley? Entonces quiere decir que si la gracia me salva, entonces voy a pecar y pecar. Al cabo Cristo murió por mí. Vamos a ver la respuesta. Dice, en ninguna manera, si no confirmamos la ley. ¿Para qué sirvió la ley? Para demostrar lo malo que somos. La ley nos condena, porque cada que desobedecimos la ley, la paga del pecado es muerte. Entonces la ley te descubre que eres un pecador, soy una persona que peca y que Dios tiene la razón. Y la ley nos salva, la ley revela el interior de una persona y también el exterior. Bueno, entonces, ¿cómo viene a ser el cumplimiento de la ley? Porque el lugar de la ley es acusar y el lugar de Jesús es salvar. Vamos a ver solamente unos versículos de Mateo 5, 21 al 26, para que vean cómo Jesús dice, ustedes dicen que cumplen la ley, voy a ver si la cumplen.
Fíjense lo que dice en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, 21 al 26. Dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Eso es la ley. Y oyeron también que cualquiera que matare será culpable de juicio. Así dice la ley. Y ahí está la verdadera interpretación de Jesús para la ley. Por favor, con cuidado. Yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto ¿a qué? Al infierno de fuego. Entonces, ustedes oyeron y pensaban que matar era solamente la acción de quitarle la vida física a una persona. Pero yo les digo, ahí dice, el que se enoje, el que le diga necio, al que le diga fatuo o lo peor, la peor mala palabra, está pecando. Vamos a ver el verso que sigue, el 23. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y te acuerdas ahí de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Dios quiere que vivas bien con Él y con las personas. Hay personas cristianas, que se dicen cristianas, que se la llevan muy bien con los que ellos quieren, pero con los que no quieren, ni siquiera los saludan. ¿Con quién debemos llevarnos bien? Con todos. Ser como Cristo, es decir, yo me relaciono con todos como Cristo se relacionó con todos para su salvación. Yo me relaciono con todas las personas buscando la salvación de esa persona, aunque sea un maleante, aunque no me caiga, pero pienso en esa persona, en su salvación. Y también pienso en mi obediencia. ¿Cómo puedo decirme que soy cristiano si me dicen, vamos a hacer esto con tal persona? No, yo no. ¿Ah? ¿Por qué lo haces? Porque te jactas a ti mismo de que tú eres mejor que esa persona y no toleras el pecado de esa persona. No, hermano. Dice aquí que tienes que ir, reconciliarte si alguien tiene un problema, y esto es tan necesario. Un paréntesis. Cuando yo era muchacho, tenía algunos 10 años, había un muchacho de otros 10 años que no me cayó. No le hablé, no le buscaba la forma de platicar con él y siempre le roía. Cuando me convertí, a la edad de 20 años, 10 años después, me di cuenta de mi pecado y no lo he vuelto a ver nunca en la vida para decirle perdóname, porque yo sin razón no te estimaba y te sacaba la vuelta. Cuando Cristo hizo el cambio en mi vida, yo tenía pidiéndole perdón a Dios por ese pecado. Yo quería reconciliarme con Él, verso 25, y seguir adorándole al Señor. Y ponerme de acuerdo con tu adversario, eso es lo que tiene que hacer aquel que tiene problemas con otra persona. Entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. ¿Qué quiere decir esto? Era una acción judicial, ya había una averiguación previa, ya se había dado la orden de aprehensión, pero ¿se podía arreglar? Claro, reconciliándose, buscando la manera. ¿A qué se refiere también esto? Se refiere a que una persona dice que es cristiana y odia. Dice que es cristiana y habla mal de otra cristiana, de otro cristiano.
y ahí están, dando problemas. Dios dice, no debes de enojarte, no debes de ofenderle. Esa es la ley de la fe. Y la persona no se arrepiente, quiere decir que el destino no es la salvación, el destino es la condenación. Porque una persona convertida aprende a perdonar y amar aún a los enemigos. Yo no digo que vivas con ellos, pero que sí aprendas a decirle todo lo que te está pasando, oro por tu salvación. Va a llegar un momento en que se acaba nuestro corrido aquí en la tierra, nuestra vida se acaba, y entonces ahora van a hacer las cuentas. Dios ya las sabe, Él conoce nuestro corazón. Entonces, 26, el último, dice, de cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. O sea, no hay manera de vivir mal y terminar bien. Como los judíos, pueblo de Dios, que creía bien, vivía mal y mataron a Jesús. Si alguno no se arrepiente, no va a entrar al cielo. Entonces la ley de la fe es decir, yo no soy digno de por mi vida salvarme. Aunque haga lo que haga en la vida para Cristo, toda mi confianza debe estar solo en el Señor Jesús, que dio su vida por mí, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, el mandamiento de no matar se viola cuando se ofende al prójimo. Entonces chequemos, hermanos. Cuando Dios nos dice que no hagamos ni esto, es porque nos dio su Espíritu Santo, que vive en nosotros. Si el Espíritu Santo vive en nosotros, hermanos, tenemos el poder para vencer la tentación de pecar. Bueno, conclusión. Por la fe en Cristo, para salvación, reconocemos nuestra pecaminosidad y no tenemos jactancia, sino humillación ante Él. Cuando lleguemos a la presencia de Dios, no va a decirle, mira Señor, en tu nombre hice milagros, en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre sané muchos enfermos. Y el corazón malo. Jesús va a decir, apartaos de mí, hacedores de maldad, porque no los conozco. Eso lo dijo Jesús al final del capítulo 7 de Mateo. Tenemos que ser humildes y decir, Señor, sé propicio a mí, que soy una persona pecadora. Los que hemos creído, judíos o gentiles, nos unimos a participar de la misma mesa por ser en Cristo una sola familia. Qué bonito es esto, hermanos. Miren, Dios quiere que tengamos comunión de tal manera que hasta podamos compartir los alimentos. Qué triste es cuando se hace una comida para una familia con el fin de convivir bien y alguien dice, yo no voy. No estoy diciendo que festejes igual que ellos, simplemente participa, ve, da buen testimonio. Y si las cosas están feas, con todo el respeto, yo me retiro. Y no te quedes ahí. Hay en muchas familias mucho libertinaje. Hay pecado en las fiestas. Pues tal vez tú le puedes decir, no va a poder ir, pero te visito en la semana. Y en la semana ya sin fiesta, estás con él o con ella y platicas. Tal vez es prudente no ir, no vayan, pero nunca se alejen de ellos para siempre. Jesús no se alejó de nosotros a pesar de que nosotros somos malos, pecadores. Y si alguien no es malo y pecador, lo siento, hay que orar por su conversión. Finalmente, la última conclusión es que como cristianos queremos obedecer a Dios y ya no ser independientes. Quiere decir,
Lo que tú digas, Señor, eso voy a hacer. Si tú quieres eso, eso lo voy a hacer. Este ejemplo se vive en las familias de esta manera. El papá le dice al hijo, quiero que vayas a hacer esto, por favor. Y el hijo, de manera independiente, le dice, no lo voy a hacer porque no tengo tiempo. Ah, caray, necesito que lo hagas. Pues no lo voy a hacer. Búscate otro. Eso es tener independencia. No. Ser dependiente es decirle, sí, Padre, voy a hacer lo que me estás pidiendo. Tenía que hacer esto, pero lo hago después. Voy a hacer lo que tú quieres. A raíz de eso, la independencia y los resultados que traiga la independencia los pagamos nosotros. Tristemente, los papás salen al quite y a veces hasta de la cárcel los sacan para que no se queden ahí, porque bien merecido lo tenían. Pero son independientes. No, hermanos. Queremos obedecer a Dios y ya no ser independientes al ser salvos por la fe en Cristo. Cristo me salva, pero para depender de Él. Y para que toda mi confianza esté en el Señor Jesús y yo obedecerlo a Él. Y esto lo vivimos todos, cada quien en diferente etapa. Los mayores estamos cerrando nuestra vida. Pero los jóvenes ahí andan bien fuertes, impulsivos. También ellos y los mayores tenemos que obedecer a Dios. Los invito a ponernos de pie y a orar. Dios, te damos gracias por el mensaje de tu palabra, porque no debe de haber en nosotros ningún tipo de jactancia por lo que hacemos. Tú eres, Señor Jesús, el que has hecho todo para salvarnos. Nos has llamado, te hemos escuchado y te agradecemos porque tomaste en la cruz el lugar que nosotros merecíamos. Tú eres el Cordero de Dios que quita nuestro pecado y queremos, Señor, que nos ayudes a poner toda la confianza en ti y sobre todo a vivir obedeciéndote y alejándonos del pecado. Ayúdanos porque somos imperfectos aún, pero queremos tener un corazón dispuesto para seguirte. Te pedimos tu bendición para todos los que hemos escuchado este mensaje, para hacer tu voluntad en el nombre de Jesús. Amén.